o manejo del politraumatismo es un tema largo, ¿ya? Pero importante, ¿ya? Apasionante en algunos casos. Es un tema que siempre van a verlo ustedes, ¿ya? En las emergencias, en el hospital, en alguna clínica, de repente algún pariente que ha podido tener algún accidente, así llamémoslo en general, ¿ya? Entonces hay que saber cómo actuar, ¿ya? Este es el paso inicial de un paciente que vamos a manejarlo si fuese necesariamente quirúrgicamente o médicamente, ¿no? Entonces, se pueden mezclar muchos aspectos, muchos conceptos, muchos manejos de un paciente que puede llegar a ser un politraumatizado, ¿ya? Entonces, es importantísimo, ¿ya? De que sepamos reconocer qué paciente es un politraumatizado y cuál no, sobre todo cuando tenemos algún accidente masivo, cuando tenemos una emergencia muy conglomerada, ¿no? Entonces, el saber dar la prioridad a estos pacientes va a ser importantísimo. O sea, el tiempo acá sí juega un papel más importante incluso, ¿no? A comparación de cualquier otro paciente quirúrgico, ¿no? En cuestión de minutos el paciente se puede descompensar, podría fallecer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un video, ¿no? Clásico, ¿no? Un paciente que está manejando un auto sin cinturón de seguridad, ¿no? Descuidado, no agarrando el volante, sufre un accidente, ¿no? Y puede terminar pues de esa forma, ¿no? O sea, puede ser algo catastrófico en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, lo que todos han pasado o han visto en noticias y demás, ¿no? Acerca de accidentes, y cosas importantes que pueden pasar con alguno de tus pacientes, ¿ya? Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿No? Entonces, les invitamos a que puedan revisar estos textos, ¿no? Lo pueden encontrar en físico, en vía virtual, ¿ya? Son dos textos básicos para el manejo inicial de un politraumatizado. El ATLS, que seguramente alguno de ustedes ya ha tenido oportunidad de leer o verlo, que es el soporte vital avanzado en trauma, ¿ya? Que ha ido evolucionando, ¿no? Desde sus primeras ediciones hace ya buenos años hasta la actualidad, ¿no? Con cada edición siempre ha habido alguna cosa nueva, alguna cosa diferente, algunos conceptos que han ido variando en el transcurso del tiempo, ¿no? Ahorita está en la 10ª edición, ¿no? Cuando yo hice la residencia, este era el primer texto que nos mandaron a leer, ¿no? Cuando éramos en el primer año de la residencia y estaba en la 7ª edición, después pasó a la 8ª, luego la 9ª y actualmente, como les decía, está ya casi en la 10ª edición. Y el otro libro es el PHTLS, que es el soporte vital de trauma prehospitalario, ¿ya? En Lima hay muchos centros que manejan esto, ¿no? Y muchas empresas que también se dedican al manejo inicial, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado del manejo del SAMU, hay empresas de ambulancias que tienen pues su médico, tienen su paramédico, ¿no? Y el chofer de la ambulancia, o sea, son tres personal de salud que se dedican a las atenciones, ¿no? Entonces, básicamente el ATLS está así a grandes rasgos como que más tirado para la parte médica, ¿no? Para el médico. Y el PHTLS como más manejo para el enfermero o el paramédico, ¿no? Pero igual, ¿no? Tiene el mismo concepto, lo que es el manejo inicial de un paciente traumatizado, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos textos les va a servir mucho si es que lo han leído o no lo van o todavía no tienen oportunidad, pues es interesante que lo puedan leer, ¿ya? Entonces, el ATLS, ¿no? El soporte de trauma avanzado, ¿no? La primera edición ha sido en 1978, ¿no? En Nebraska, en Estados Unidos, parte de la programa de la formación del pregrado médico, ¿ya? Del programa, este es un curso de apoyo vital en trauma, ¿ya? Que ha ido evolucionando, ha tenido sus variantes, como les decía, ¿no? Este texto, ¿no? Ha sido inicialmente pues escrito en inglés, luego ya traducido
por los diversos medios, ¿ya? Lo que pasa es que es un poco variado de acuerdo a las circunstancias, ¿no? O sea, es diferente la realidad de un trauma a nivel, por ejemplo, de las grandes ciudades, ¿no? O de grandes países, ¿ya? A comparación, digamos, de una ciudad pequeña, de un país pequeño, que no tiene mucho movimiento, mucha incidencia. Entonces, de acuerdo a cada zona también se puede manejar con algunas variantes, ¿ya? Es diferente, por ejemplo, lo que es Lima, ¿no? Hay mucho accidente de tránsito, bueno, ¿no? Entonces tiene una forma diferente, por ejemplo, en lo que es Colombia y, hay otro tipo de traumas, ¿ya? O sea, son tipos, por ejemplo, por arma blanca, por arma de fuego, entonces ahí también un poquito varía el manejo, porque hay centros especializados que solamente se dedican a trauma, ¿no? Hospitales que solamente hacen trauma, ¿no? El Hospital del Valle de Cali, por ejemplo, que solamente maneja trauma, ¿ya? Igual hay ya prácticamente subespecialidad de cirujanos, emergenciólogos o cirujanos de trauma, que solamente se dedican al trauma, ¿no? Entonces es cuestión un poquito del manejo y la formación de cada especialista, ¿ya? Entonces lo que tenemos nosotros que saber, ¿no? Y diferenciar básicamente es cuando un paciente es un policontuso o cuando un paciente es un politraumatizado. O sea, si nosotros sabemos distinguir cuál es cuál, pues probablemente vamos a dar un gran paso, ¿no? Un gran paso para poder ayudar rápidamente al paciente. Entonces, si nosotros sabemos que es un paciente politraumatizado, tenemos que darle mucho más énfasis al manejo, ¿no? O sea, tiene que ser un manejo mucho más rápido, más especializado y más completo, ¿no? A comparación de un policontuso que todavía podemos tener un poquito más de tiempo, ¿no? Y nos da chance a que tengamos otras prioridades, ¿no? No significa que vamos a dejarlo de lado al paciente, ¿no? Entonces hemos dicho que todo paciente es un paciente diferenciado, hay que hacer un manejo individualizado, ¿ya? Pero hay que hacer rápidamente este screening para saber si es un policontuso o un politraumatizado. Entonces, en general puede haber muchos mecanismos, ¿no? Muchísimos mecanismos, desde, sobre todo, ¿qué se les viene a la mente, ¿no? Cuando hablas de un politraumatizado, que es un accidente de gran impacto, ¿no? O un mecanismo que hay mucho impacto, o sea, mucha velocidad, algo brusco, grandes caídas de grandes alturas, un choque de autos, un desbarrancamiento, algo que implique mucha velocidad. No sé, la cinética tiene que ser importante y el movimiento para que tú sospeches de que el paciente puede ser politraumatizado. Ahora, hay mecanismos intensos y fuertes, ¿no? En los cuales también el paciente de repente por circunstancias de posición, de ubicación, del mecanismo de impacto y demás, pues de repente no se transforma en un politraumatizado, sino podría ser un policontuso, ¿ya? Entonces, eso hay que ir pensando en cada circunstancia diferente que tenemos. Entonces, la definición de un politraumatizado es básicamente que un paciente tenga dos o más lesiones, ¿ya? En cualquier parte del cuerpo que pongan, pero en peligro su vida, ¿ya? Entonces, eso tienen que ver, o sea, cualquier lesión, ¿no? Más de dos lesiones que veas que puede comprometer el estado del paciente, entonces ya se convierte de por sí en un politraumatizado. Si tienes una lesión, pero es una lesión grave, entonces no necesariamente va a ser un politraumatizado, solamente ahí te vas a enfocar directamente el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, tienes un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Entonces, con un hematoma epidural. Entonces, básicamente solamente es esa lesión, entonces tú te enfocas a ese diagnóstico nada más. Pero si agregado a eso, pues tiene, por ejemplo, un trauma abdominal cerrado, tiene una fractura expuesta, entonces ya de por sí el primer diagnóstico que tienen que colocar es que es un paciente politraumatizado, ¿no? Por el mecanismo que sea, ¿no? El mecanismo que haya pasado, ¿no? Por caída libre, por accidente de tránsito peatonal, ocupante y demás, ¿no? O sea, entonces le ponen el título ahí y después van desglosando todos los otros diagnósticos o todas las lesiones que pueda tener un paciente politraumatizado, ¿ya? Entonces, eso hay que verlo, ¿ya? Básicamente para un paciente politraumatizado, o sea, tenemos muchas opciones, muchos ejemplos, pero hay tres mecanismos importantísimos por el cual tú vas a sospechar, ¿no? De que el paciente se va a transformar en un politraumatizado.
Uno es un accidente de tránsito, ¿no? Es a la cabeza por frecuencia, por intensidad, por mecanismo. ¿Ya? Dos, un accidente laboral, ¿no? Caídas de grandes alturas de los obreros, aplastamientos y demás. Y el tercer mecanismo importante, la agresión personal, ¿no? Los asaltos, vandalismos, terrorismo, asaltos y demás cosas, ¿ya? Hay muchos ejemplos, pero básicamente por más frecuentes podría ser, ¿no? Como estamos nombrando, accidente de tránsito peatonal, ¿no? Viene un carro, pues, impacta a un transeúnte, ¿no? Y eso podría ser un mecanismo de politraumatismo. Accidente de tránsito ocupante, igual, de repente el paciente está en la parte posterior, sin cinturón y demás, un golpe o un choque pues, frontal, un choque lateral, también podría ser. Accidente a gran velocidad, ¿no? Choques de moto o volcaduras de moto, de bicicleta, de caballo, ¿no? Entonces también está incluido. Caídas de grandes alturas importantes en trabajadores de construcción, sobre todo, se ve este tipo de mecanismo. Aplastamientos, ¿no? Igual caídas de huaicos, de concreto, de techos y demás, ¿no? Congelamiento también, ¿no? Porque el mecanismo no solo involucra la hipotermia, sino también que puede haber otro tipo de lesiones internas y externas para el paciente que está sufriendo esta lesión. Un TEC grave, ¿no? Acompañado de alguna otra lesión, un gran quemado, ¿no? Que también lo van a ver eso en cirugía plástica, tiene más del 40% de superficie corporal quemado, que ya compromete no solamente la piel, puede comprometer el tejido respiratorio, y demás, ¿ya? Un polifracturado, ¿ya? O fracturas expuestas importantes, o fracturas de huesos largos o de cadera, entonces también se puede ya considerar como un paciente politraumatizado, alguna evisceración, ya agregado de algún otro trauma también, trauma por arma de fuego, sobre todo, trauma por arma blanca, en algunos casos sí, en algunos casos no, hay que valorar realmente cuál ha sido el mecanismo y qué probables lesiones pueda tener el paciente. ¿Ya? Entonces, hay muchos más ejemplos que ustedes ya seguramente van a buscar y van a ir pensando de acuerdo al mecanismo que podamos tener en un paciente politraumatizado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos dos fotos de pacientes operados en el hospital que de por sí ya se forman o se transforman en un paciente politraumatizado. El primero, la foto de la mano izquierda, es un trauma abdominal cerrado, un politraumatizado con trauma abdominal cerrado, con perforación de colon, ¿no? Ha hecho una peritonitis fecaloidea, ¿no? Entonces ya el paciente pues en mal estado general, ¿no? Con una lesión importante. El otro es un paciente igual que tenía un trauma abdominopélvico, ¿no? Con un trauma genital, trauma escrotal, trauma perianal importante también, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta, ¿no? Entonces dice, si en un mismo accidente o un mismo mecanismo puede haber policontusos y politraumatizados, sabiendo el mecanismo de acción, ¿no? Entonces esa es una pregunta importante. La respuesta es sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú sabes el mecanismo de acción, que tienes que saberlo, ¿no? Sospecharlo. Ahora, cuando te vienen pacientes, pues NNs o que lo traen, pues los bomberos, la policía, y no sabes qué es lo que ha pasado, ahí tenemos algún problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú puedes sospechar de acuerdo a las lesiones que puedas tener, ¿ya? O que puedas evidenciar, pero no, si no sabes cómo ha sido el mecanismo, pues puedes tener algunos inconvenientes. Si tú supieras bien el mecanismo, entonces acá tú ya podrías sospechar si el paciente es policontuso o politraumatizado. Entonces, en un mismo accidente sí puede haber los dos diagnósticos en pacientes diferentes, o inicialmente un paciente puede ser policontuso y podría pasar en el transcurso y hacer un politraumatizado porque recién se está evaluando de repente de manera correcta al paciente, ¿ya? Entonces acá involucra qué cosa, ¿no? El mecanismo de acción, cuál ha sido el grado de intensidad, dónde está ubicado sobre todo el paciente. Es diferente que sea, por ejemplo, un choque de autos y que sea el chofer o el piloto del auto a que sea el copiloto o que esté en la parte posterior, ¿no? Es diferente un choque de un auto, pues, pequeño a un auto más grande, una camioneta, un bus y demás. O sea, eso es lo que tienen que saber, ¿no?
¿no? Que tienen que indagar mucho el mecanismo de acción. Entonces, pero sí se puede tener, ¿no? En un mismo accidente, varios pacientes con diagnósticos diferentes, obviamente. Entonces, para ya ir desglosando el tema, ¿no? Entonces vemos que hay 7 pasos importantes para el manejo de un politraumatizado, ¿no? O sea, lo que el ATLS te manda, ¿no? Y te lo desglosa por orden, ¿no? Digo, es un libro muy completo, tienes todos los escenarios posibles, ¿no? Y después de la parte general, que es lo que estamos tocando ahora, pues hay partes mucho más específicos, ¿no? Trauma, por ejemplo, trauma pélvico, trauma torácico, trauma geriátrico, trauma en gestantes y demás. O sea, tienes todas las alternativas acerca de un paciente con trauma, ¿ya? Entonces, los 7 pasos que te dice la TLS son estos, ¿no? Primero, la preparación, ¿no? Después, el triaje, después la evaluación primaria, seguidamente de reanimación. En el quinto punto estaría la evaluación secundaria, después la reevaluación y monitoreo, y el séptimo punto, los cuidados definitivos. Entonces, cada parte, cada, cada renglón de este manejo del trauma, pues tiene una forma especial de manejo. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? En lo que es la preparación, ¿ya? Va a ser la parte inicial. Entonces acá tenemos la fase prehospitalaria. Entonces acá el tiempo es muy importante, el tiempo de traslado es clave. ¿Por qué? Porque es diferente de que tú tengas una referencia de un paciente pues, que ha sufrido un accidente de tránsito que esté a 15 minutos de tu hospital, a que tengas una referencia de un accidente pues, de 3 4 horas. O sea, en ese transcurso, en ese tiempo pueden pasar muchas cosas con el paciente. ¿Ya? Entonces, es importantísimo ver cuánto es el tiempo previo a la llegada y cuánto tiempo ha pasado igual desde que ha tenido el accidente. Entonces, por ejemplo, pacientes que han sufrido desbarrancamiento y recién los rescatan después de varias horas o días, entonces ahí ya suma, ¿no? El tiempo va a ser clave para este tipo de pacientes. Entonces, en esta fase prehospitalaria, ¿no? Involucra desde la llegada, ¿no? a donde está el herido, ¿no? A la zona del evento, hasta el ingreso al hospital. O sea, todo lo que está pasando desde que encuentran al paciente hasta que llega al hospital. ¿Ya? Hay que reconocer, como les decía otra vez, si va a ser un paciente policontuso o un politraumatizado, si tiene lesiones evidentes ya que pueden comprometer su vida, lesiones graves o lesiones menores. Hay que hacer un buen triaje, esto es en casos de mucho paciente o en accidentes masivos o cuando hay muchos pacientes pues, en el mismo accidente. Entonces tú tienes que saber desglosar, indagar y hacer un screening rápido, ¿no? De a qué paciente tú le vas a darle prioridad del manejo, ¿no? Entonces tienes que saber valorar qué paciente tiene la prioridad, en este caso, pues hablando de prioridad uno, ¿no? De manejo en ese momento para el paciente politraumatizado. Hay que hacer un buen control de funciones vitales, ¿no? Que es básico, ¿ya? Y el iniciar con el control de la vía aérea y las hemorragias, que es lo que más rápidamente va a matar al paciente, ¿ya? O sea, el sangrado y una obstrucción de vía aérea. Entonces, si tienes un personal que te trae un accidentado que más o menos sabe manejar la parte inicial, pues probablemente el paciente no va a tener alguna complicación grave o digamos va a tener ya un diagnóstico un poquito más certero a lo que tú estás pensando, ¿ya? O digamos cuando te traen una referencia y te dicen, ya, este paciente ha tenido esto, estos son sus diagnósticos, entonces ya no pierdas, digamos, tanto tiempo, ya directamente te enfocas a lo que es. Pero como les decía, en la práctica algunos grupos, pues nunca hay que fiarse tampoco de lo que está escrito ni en las referencias hasta que tú no lo compruebes. Te pueden mandar con algún diagnóstico y ese de repente no es el diagnóstico principal o simplemente no es el diagnóstico del paciente o hay algún error, o falta algún dato, falta alguna otra cosa. Entonces, no hay que tomarlo muy, muy, muy a la ligera todos estos casos, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, se ve una imagen de lo que debería ser, ¿no? El traslado rápido de un paciente, los centros importantes, los hospitales grandes que tienen pues sus helipuertos, como acá por ejemplo vemos la foto de la Clínica Delgado en Lima y Miraflores, ¿no? Que en el último piso pues está
el helipuerto, entonces para el traslado de pacientes, para la referencia a pacientes y de ahí rápidamente ver que su sala está cerca, pues la unidad de shock trauma o en este caso el quirófano también está ahí cerca donde llegue el paciente, ¿no? Entonces sería lo ideal, ¿no? Un manejo muy especializado y muy rápido para estos pacientes. En el momento de que el paciente ya se diagnostica que es un politraumatizado, entonces ya nosotros lo vamos a tener que manejar como si tendría alguna especie de shock, ¿no? O sea, que tenga un shock traumático, se llama, según el ATLS. Y acá te habla de la hora de oro, ¿no? La hora de oro, que es la primera hora del accidente. Entonces, muchos pacientes que tienen un compromiso importante hemodinámico, en la primera hora, ¿no? Si es que logras controlar, digamos, las lesiones o logras identificar las lesiones, la posibilidad de mejoría, de que el paciente pueda salvarse, aumenta. Mientras más tiempo pase en el transcurso de esa hora o más tiempo, pues la posibilidad de más complicaciones y de morbimortalidad va a aumentar para estos pacientes. ¿Ya? Acá tiene que ser una atención inicial, ¿no? Rápida, y derivación a un centro de trauma. Entonces, obviamente, pues no tienes en tu posta un paciente que se ha desbarrancado de la moto, entonces tú tienes que simplemente hacer lo básico, lo rápido, y luego derivarlo al paciente, ¿no? O sea, no perder mucho más tiempo, a eso se refiere toda esta regla, ¿ya? Tiene que ser todo esto organizado, reglado, sistematizado y especializado, o sea, ya tener un orden, ya saber qué es lo que vas a hacer cuando te llegue un paciente, cuáles son los pasos, ¿no? Que tienes que seguir dependiendo si estás en un centro, una posta, un hospital tipo 1, 2, 3, el hospital referencial y demás. Entonces ya tienes que tener un flujograma de estos pacientes para que no estés pues a la deriva cuando te pueda llegar un paciente que es de emergencia, ¿no? Y te llega y tienes que saber qué es lo que sigue el paso a paso, ¿ya? Acá, ratito, a ver, creo que vamos a ver, acá hay otro video, ya rápidamente lo voy a pasar. Es un sacado, ¿no es cierto?, del Internet. Acá hay unas cosas interesantes, o sea, el manejo, ¿no? Por ejemplo, acá viene una ambulancia, un paciente que ha tenido aparentemente un accidente, no se sabe, se lo encuentra en la calle. Entonces es diferente cuando al paciente te lo trae, pues, un bombero, ¿no? Te lo trae, por ejemplo, un patrullero, ¿no? O te lo trae una ambulancia con algún personal médico, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, pues, cómo te ayuda o no te ayuda en el manejo inicial, ¿no? Entonces, rápidamente es un ejemplo donde está todo el equipo listo, un equipo preparado, siempre a la cabeza y el médico está dirigiendo, ¿no? Van examinando al paciente, van preguntando cómo está, o sea, el manejo inicial es ese, ¿no? Ver si el paciente está despierto, rápidamente ver cómo están sus funciones vitales, si tiene o no tiene lesiones importantes, lesiones expuestas que por ahí se puedan identificar, ¿no? Entonces se va viendo el estado de conciencia del paciente, se puede colocar un collarín, ¿no? Que es manejo de la vía aérea, parte inicial del manejo de la vía aérea, se va controlando las funciones vitales para ver cómo está, ¿no? Y luego se hace el desglose de todos los posibles diagnósticos que puede tener el paciente, ¿no? El examinar desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces, ver si el paciente ventila, no ventila, acá le están dando un apoyo con un ambú, ¿no? Mientras que le van tomando la saturación, la presión arterial, hay otro personal que ya está canalizando la vía, ¿no? Entonces ya cada uno sabe cuál es su trabajo, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? De manera organizada, sistemática, hemos dicho, y siempre pues con alguien que dirija para que uno no haga una cosa y luego se vuelva a repetir lo mismo o no se sepa cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, todo se va haciendo así, ¿no? Vas examinando, ves si no tiene lesiones. Acá se está sospechando de que es un politraumatizado, que tiene un TEG y tiene un probable neumotórax a tensión. Entonces están desvistiendo al paciente, están revisando, ¿no? Le están colocando, por ejemplo, hay una agujita, que ya cuando veamos ahorita el tema del neumotórax a tensión, pues vamos a ver cómo más o menos es, ¿no? Entonces luego se hace una nueva reevaluación, van tomando otra de las funciones vitales después de haber hecho el procedimiento inicial, ¿no? Para ver si es que el paciente en ese transcurso de segundos, pues ha mejorado,
ha empeorado o se mantiene igual, ¿no? Entonces ya está canalizado el paciente, mientras tanto ya van examinando ya la parte inferior, ya han terminado la parte de cabeza, cuello, tórax, abdomen. Aparentemente también este paciente tiene una fractura, entonces están simulando, ¿no? De que hay una fractura y van a inmovilizar la pierna, ¿ya? Mientras ya van coordinando, o sea, ya están haciendo las llamadas para ver a dónde van a trasladar al paciente, ¿ya? Todo eso tiene que ser rápido. Luego, otra reevaluación al paciente, ¿no? Volviendo a preguntar si el paciente ya está contestando, no está contestando, cómo está el estado de conciencia, cómo está su Glasgow del paciente, ¿ya? Y, y al final, pues ya que el paciente ya más o menos estabilizado, más o menos sabiendo qué lesiones tiene, ¿no? Se va a tomar una decisión, ¿no? Acá a ver, siguen revisando otra vez cómo están las funciones vitales, ¿no? Dos, tres veces si fuese necesario, porque ver que encuentres alguna lesión importante podría pasar desapercibida, ¿ya? Y al final ya, para poder movilizarlo al paciente, no una movilización en bloque, no sabes qué lesiones puede tener, entonces con una tablilla, ¿no? La movilización siempre en bloque, ¿no? Dirigiendo, uno agarra prácticamente la cabeza, el otro lo va a movilizar de la parte alta de los hombros y el otro la cadera y las extremidades, al mismo tiempo para revisar que no haya lesiones evidentes en la parte posterior que no lo han podido evaluar a este paciente inicialmente, y después ya eh, el movimiento del paciente, como les decía, en bloque, la estabilización, ¿ya? Y al final, pues el traslado del paciente, ¿ya? Ok, más o menos es así como se debería hacer, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es, qué es lo que uno quisiera que suceda? Pues eso, ¿no? Que ya tengas un manejo muy orientado a lo que tú estás pensando, a la sospecha, que esté monitorizado, que esté bien en una camilla, que esté estabilizado, con buena vía, de repente con un collarín bueno ya con una hoja que te explique pues el resumen de lo que ha pasado y los probables diagnósticos. Eso es lo que uno quisiera, que llegue tranquilo, ¿no? Y ya pues sigue el paso. Pero normalmente, como les decía, pasa pues todo lo contrario. O sea, a veces cuando llega pues y los policías encuentran, por ejemplo, un paciente tirado en la calle, pues simplemente lo recogen como puedan, lo meten a la, a la camioneta y al final igual lo bajan como puedan, como se pueda, ¿no? De repente por ahí hay alguna lesión importante que podría empeorar el pronóstico del paciente si es que no se maneja correctamente, ¿no? Entonces, ya después del traslado que hemos dicho importante, el tiempo, viene la fase hospitalaria. Entonces, acá se necesita un equipo multidisciplinario preparado para el manejo de un politraumatizado. Hacer otro triaje correcto, pero mucho más rápido, ¿no? Entonces no se puede perder tiempo cuando ya viene una referencia, viene un paciente, pues en supuesto mal estado general, porque tienes que sospechar de que este paciente está mal, por eso está llegando al hospital, ¿no? Incluso exagerar en algunos casos para el bien del paciente. Entonces acá se tiene que hacer un método de selección y clasificación de los pacientes. No, si te llegan 10 pacientes del mismo accidente, se distribuye el personal, ¿no? Normalmente es un paciente por cada personal, por un médico, ¿no? Y después de eso, pues se va viendo qué pacientes tienen la prioridad para el manejo, ¿no? Entonces, cuál va a ir a trauma shock, cuál de repente va a ir a observación, cuál simplemente requiere un monitoreo un par de minutos y podría salir de alta. Entonces, ese es un triaje correcto. Después, ¿no? El siguiente paso tenemos la revisión primaria, que tienes que ser una revisión rápida. La TLS te dice en 10 segundos. O sea, en 10 segundos desde que tú estás en contacto con el paciente, tendrías que revisar todo. Obviamente no se puede, pero eso es lo que te marca. O sea, rápidamente, ¿qué tendrías que hacer en 10 segundos? Ver cómo está llegando el paciente, si llega pues en silla de ruedas, si está llegando en una camilla, a veces lo traen en frazadas y demás hemos visto, ¿no? Entonces, ver cómo está llegando el paciente rápidamente, ver si este paciente te responde, no te responde el interrogatorio, ver que no tenga lesiones evidentes, ¿no? De repente un cuerpo extraño, un sangrado, una deformidad en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, rápidamente tienes que valorar eso. ¿Y cómo está, pues, sus funciones vitales, ¿no? Eso es y los signos de vida del paciente, ¿ya? Entonces, eso tienes que hacer en la revisión primaria en los primeros segundos que llegue el paciente. Entonces, estamos hablando de los signos de vida, ¿no? Porque si tienes un accidente masivo y tienes
pacientes que no tienen estos signos de vida, pues obviamente ya no vas a perder mucho más tiempo y demás, entonces te vas a enfocar al manejo de otros pacientes que sí tendrían alguna chance de mejorar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos? Lo conocen ustedes, ¿no? Pero igual repetimos: reacción pupilar, ¿ya? Movimiento de extremidades, el esfuerzo respiratorio, los pulsos periféricos palpables y la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, estos 5 signos debería tener el paciente, ¿no? De manera estable para proseguir el manejo de un paciente en la secuencia de un politraumatismo. Ahora, acá también es importante estos 3 términos que los hemos sacado de una charla interesante, ¿ya? Que es el estado fisiológico al ingreso. Entonces, hay 3 escenarios importantes. Uno, que es un paciente moribundo, ¿no es cierto? Sin presión audible, ¿ya? Con signos de vida, los 5 signos que hemos visto, pero no se palpa la presión durante la valoración inicial. Esto se le llama un estado agónico, ¿ya? Entonces, tiene signos de vida, pero la presión no se logra audir al momento en que el paciente está llegando. Ahora, el estado fatal es sin signos de vida en el hospital, pero con signos de vida en la escena durante el transporte. Entonces, el paciente, según la referencia, según el personal, según quien lo traiga, pues de repente lo ha encontrado, digamos, despierto, respirando y demás, ¿no? Pero llega al hospital y ya no tiene signos de vida. Entonces, es un estado fatal. El paciente está en paro y prioridad 1 a reanimación, ¿ya? Y el otro es sin signos de vida en la escena y sin signos de vida en el hospital, es la muerte al arribo. O sea, y pasa, ¿no? O sea, el paciente aparentemente pues tenía signos de vida, pero realmente al hacer un buen examen inicial no lo tienen, pero lo traen al hospital igual, ¿no? Por el protocolo, de repente, pues un poquito por deshacerse del paciente en ese instante y sabiendo que después tiene que ir a una necropsia, ¿no? Porque si el paciente llega cadáver al hospital, no se sabe el mecanismo, entonces tiene que pasar a necropsia de ley, ¿ya? Entonces, importante también esos 3 estados fisiológicos. Ahora, el ATLS, ¿no? Entonces, estamos desglosando lo que te manda son estos 5 parámetros importantes, así general, ¿no? El ABCDE, ¿no? Que es el desglose de cómo vas a manejar al paciente en el monitoreo, ¿no? El A es manejo de la vía aérea y control de columna cervical. La B es ventilación. La C es circulación y control de hemorragia. La D, evaluación neurológica. Y la E, la exposición. O sea, ese es el orden que te dice la TLS. Pero se ha visto que el mejor orden es este, ¿no? El ACBDE. Entonces, ¿qué significaba la C? Pues la parte de circulación. Entonces, no todos cumplen esto, pero es lo mejor. O sea, las guías, los congresos, los expertos en trauma, pues te dicen eso, ¿no? Que primero ver a la parte circulatoria porque más rápidamente te puede dar una escena de mortalidad o más mortalidad si no se logra controlar rápidamente la parte de la hemorragia, ¿ya? Entonces, se tiene que cumplir, ¿no? Más o menos el orden que estamos viendo, lo vamos a describir ahora, ¿ya? Entonces, el ATLS, ¿no? Te dice que es el manejo de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. ¿Ya? Entonces, eso es lo primerito que tienes que hacer, estando en la zona del accidente, durante el transporte o ya llegando al hospital, se tiene que volver a reevaluar y manejar esta primera parte. Entonces, acá se tiene que ver rápidamente los signos de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Ver, porque el paciente tiene obstrucción de vía aérea, no va a ventilar, pues va a ser una insuficiencia respiratoria, va a ser un paro respiratorio, ¿no? Por ejemplo, que no tenga pues cuerpos extraños, de repente una prótesis dentaria o de repente una herida importante en la lengua que esté obstruyendo, el sangrado, comida y demás, ¿no? Entonces eso tiene que ver, ¿no? Ver que no haya lesiones faciales, mandibulares o traqueales importantes que te van a hacer una obstrucción de la vía aérea. Ahora, también tienes que ver si tu paciente está consciente o inconsciente, ¿ya? Entonces rápidamente en el manejo inicial que hemos dicho tienes que ver eso y sacar un estado de coma de Glasgow, ¿ya? Que eso seguramente lo saben todos y tienen que manejarlo así, pero rápidamente, no pueden demorar en sacar el Glasgow en un paciente, en cualquier paciente en general, ¿no? Y la norma te dice que si tienes un paciente traumatizado con un Glasgow menos de 8, va a requerir intubación. Acá va a haber algunos detalles técnicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el estado de conciencia del Glasgow esté bien tomado,
ya de repente que el paciente no esté con alguna otra medicación, de repente efectos de alcohol, de drogas, problemas neurológicos de base y demás, entonces ahí puede haber los errores, ¿ya? Pero si es que te llega un paciente y tienes la gran sospecha de que es un politraumatizado con Glasgow menos de 8, pues lo intuba, ¿no? O sea, no tiene otro manejo inicial de la vía aérea, ¿ya? Ahora, no hay que hiperextender el cuello, no hay que hiperflexionar o no hay que rotar bruscamente el cuello hasta que no tengas la seguridad de que no hay una lesión importante cervical, compromiso medular y demás, porque el movilizar de manera brusca puede empeorar el cuadro del paciente, ¿ya? Bueno, entonces acá, de la primera parte de la vía aérea, estabilización de columna cervical, en la vía aérea tenemos que saber intubar. No sé si alguno de ustedes ya ha visto o ha tenido oportunidad de ayudar o intubar, pues vean, es importante. ¿Ya? Entonces vean cómo hacer un manejo avanzado y rápido de una intubación rápida en pacientes con trauma. ¿Ya? Entonces se tiene que ver, las cuerdas vocales se ven como una V invertida, ¿no? En algunos casos que tienen pacientes cuello corto, cuello ancho, es más difícil la intubación, se presiona, ¿no es cierto?, hacia abajo el cartílago cricoides, o sea, viene hoy otra persona que te ayuda, comprimiendo por la parte externa, ¿no? Para poder abrir la glotis y ahí tú vas a poder intubar. Ahora hay incluso laringoscopios o mecanismos para intubación mucho más modernos que tienen guiados con una cámara, ¿no es cierto?, acoplados a una cámara en la cual tú ya no haces mucho esfuerzo, simplemente lo ubicas en la parte central el laringoscopio y ya, y con el tubo endotraqueal, pues ya viendo dónde está la ubicación, ya no vas a tener problemas, ¿no? De irte a vía digestiva, que eso es lo que a veces pasa cuando no logras identificar bien la vía aérea, ¿ya? Entonces, nadie va a fallecer porque no lo intuban, ya, o sea, tú puedes intubar al paciente bien, tranquilo, hacer toda la técnica excelente, pero no es suficiente, entonces, porque tu paciente puede fallecer si es que no lo ventilan, ya. O sea, no es suficiente la intubación, hay que ventilar al paciente, ya, hay que ventilar de manera manual, de manera mecánica y demás cosas, entonces, eso es importante también el saber, ya. ¿Qué maniobras después también vamos a tener que hacer, ¿no? Para proteger la vía aérea, ¿ya? La tracción mandibular con estabilización cervical. O sea, uno va a agarrar por la parte posterior, ¿no? La cabeza, va a mover la mandíbula y el otro va a estabilizar el cuello. Hay que colocar una cánula orofaringia, no sé si la han visto, la cánula de Mayo, que es como una pequeña J, ¿no? Es un tubito de plástico normalmente, ¿no? Que nos va a ayudar a evitar de que la lengua pues caiga a la parte posterior. Eso lo usan algunos anestesiólogos en la recuperación de anestesia general para que el paciente termine de ventilar, ¿no? El paciente va a expulsar el tubo de manera normal y nos va a evitar aspiración o asfixias con la lengua, sobre todo. Y colocar el collarín cervical de acuerdo al uso que tú le vas a dar o lo que tú estás pensando que puede tener el paciente, ¿no? Un collarín rígido o semirrígido, ¿ya? Solo se descartará, les vuelvo a decir, la lesión cervical con la clínica, o sea, que no haya sospecha de lesión y con una radiografía de columna cervical bien tomada y establecida. Una vez que tienes esos dos parámetros y dices no hay lesión cervical, ya puedes moverlo de manera mucho más tranquila y casi segura al paciente. Si no, hay que tener cuidado, ¿ya? Los tres tipos de collarines que se usan, básicamente el blando, el semirrígido y el rígido, ¿no? El blando básicamente se usa en lo que es listesis, contracturas, cervicalgias, ¿no? O post ya uso de un collarín por mucho tiempo, pues te ayuda, ¿no? A estabilizar el cuello. El semirrígido o el Filadelfia, ¿no? Que tiene un engranaje en la parte lateral, ¿no? O dos laterales en algunos casos, que ya te mantiene parte de la estabilización también de la nuca. Y el rígido es el Minerva, ya con una estabilización mucho más amplia, mucho más grande hacia la espalda incluso, ¿ya? Entonces hay que ver, ¿no? El collarín que tengas en ese momento al paciente, pues tienes que colocar, ¿no? O sea, de alguna forma te va a ayudar, o sea, no es que no te va a servir de nada, ¿ya? Ahora, vemos la radiografía que estamos comentando, ¿no? Entonces, una radiografía de columna cervical tiene que estar bien tomada. Entonces, ¿cómo sabes que está bien tomada una radiografía para lo cual te va a servir de que no tengas lesiones? Uno, que esté centrada, ¿ya? ¿Ya? Que se vea
en la vista de frente, pues una horizontalización, una rectitud de todos los cuerpos vertebrales, y en la parte lateral que se vea las apófisis espinosas y que se vea hasta la primera vértebra dorsal. O sea, si tú ves la primera vértebra dorsal, significa que la placa está bien tomada, ¿ya? Si por ahí no ves, puede que sea falla técnica o, por ejemplo, una compresión vertebral, una listesis, entonces que nos podría hacer pensar de, de alguna lesión importante. ¿Ya? Bueno, después, las lesiones con gran riesgo de mortalidad, ¿no? ¿No? Son tres básicamente en la parte de la vía aérea. ¿Ya? Uno, la sección medular, ¿ya? Entonces tienes un paciente, o sea, que viene, un accidente, una sección cervical importante con sección de médula, el paciente puede fallecer rápidamente. El ahogamiento con la lengua, con secreciones, con agua y demás, entonces también te puede dar una mortalidad importante. El atragantamiento, igual, o sea, estos tres rápidamente te da obstrucción de la vía aérea y podría complicar con una mortalidad al paciente. ¿Ya? Tenemos que descartar ese tipo de lesiones. Entonces, siguiendo la TLC, hemos hablado de la A, ¿no? Ahora nos vamos al C, hemos dicho, ¿no? La C, que es la circulación y control de la hemorragia, ¿ya? Bueno, la hemorragia va a ser la principal causa prevenible de mortalidad, es por eso que nosotros lo pasamos incluso antes que la B, ¿ya? O sea, porque puedes prevenir un sangrado externo, tú lo ves, puedes comprimir y te puede dar tiempo para poder manejar de manera correcta al paciente. Hay que evitar el shock, ya, en la siguiente clase vamos a hablar de shock, ya los diferentes tipos de shock que tenemos y tenemos que controlarlo y tratarlo, ya. Hay que evaluar el estado de conciencia otra vez, ¿no? Porque es importante que un paciente tenga algún sangrado importante, va a tener algún grado de alteración de la conciencia según el grado de shock que tengas o el grado de pérdida sanguínea en este caso. El color de la piel, ¿no? Pues el paciente está pálido, ¿no? Y el pulso es importantísimo para ver o sospechar que un paciente tenga alguna lesión hemorrágica. Entonces, una taquicardia importante nos hace sospechar de que el paciente pues tiene algo, está sangrando probablemente, sabiendo que es un trauma. Hay que identificar si hay hemorragia externa y controlarla. Entonces, no tener miedo a las hemorragias externas. Lo que es interno, obviamente, pues hay que estudiarlo y ver si es que es un manejo quirúrgico o no. Pero lo que es externo, vemos. Entonces, tienes una herida, ¿no? Evidente, ves que hay un vaso que está sangrando. Primero es tranquilizarse, ¿no? O sea, como personal tranquilizarse, no desesperarse y, por ejemplo, poner la mano en la zona de la herida, comprimir, y eso puede ser suficiente en algunos casos, o ya nos da tiempo para poder identificar, de repente tener una pinza especial que nos pase, un equipo de sutura, que le vayan a poner la vía y demás. Entonces ya una compresión externa, el paciente puede estabilizarse parcialmente. Hay que identificar también si el paciente va a requerir o no, por ejemplo, compresiones neumáticas, si va a requerir torniquetes temporales, si vas a usar alguna pinza hemostática, ves un vasito evidente, puedes meter una Kelly, una Pean, una Kocher, podrías usar en esa zona del sangrado momentáneamente, ¿no? Entonces sí se puede. Las zonas de gran sangrado hay que identificarlas, ¿no? Sobre todo los lugares donde más sangre pueden acumularse, por ejemplo en el tórax, ¿no? Pues puedes encontrar hasta 3 litros de sangre. Y en el abdomen, igual puedes tener 3 4 litros acumulados en todos los espacios. En el retroperitoneo puedes tener 2 3 litros. En la pelvis puedes tener 3 litros. En los huesos largos puedes tener 2 litros. Entonces, esas zonas con sospecha de sangrado importante tienes que identificarlas, ¿ya? Porque el paciente puede entrar a un shock rápidamente. Y el sangrado del 15% va a ser asintomático, o sea, pierdes el 15% de tu gasto cardíaco, del sangrado, de la cantidad de sangre que tienes normalmente, no pasa nada, o sea, el paciente no te va a dar una manifestación importante, no va a haber hipotensión, no va a haber un taquicardia, el paciente va a estar despierto, va a estar consciente. Entonces, a veces pasa de que una lesión aún inadvertida inicialmente podría complicarse si es que no se logra identificar o tomar a la ligera este tipo de lesiones. Acá, por ejemplo, tenemos una medida de compresión neumática que se usa en fracturas, a manera de inmovilización y a manera de compresión, ¿no? Es como un globo así rígido
para que no haya movimiento de una extremidad. Y bueno, los torniquetes que ustedes han visto, seguramente lo han hecho en algún momento, que puede ser una venda, pues un pañuelo, una gasa, una correa, amarrar con una venda y demás, ¿no? O sea, hay muchas técnicas de torniquetes que se pueden usar, sí, no está contraindicado, pero con un tiempo, ¿no? Parcialmente, ¿no? 10, 15 minutos como máximo está indicado en algunos casos, ¿ya? Acá, en la B, ¿qué lesiones te van a dar gran riesgo de mortalidad? Hemos visto las tres primeras, ¿no es cierto?, en la vía aérea, ahora acá en la C, que pues, el hemotórax masivo, ¿ya? El trauma de grandes vasos y el taponamiento cardíaco. Entonces, cualquiera de estas tres lesiones te puede dar una muerte rápida al paciente si no logras identificar, ¿ya? Entonces, eh, el hemotórax, ¿ya? El hemotórax se va a hacer un diagnóstico por clínica y por imagen, ¿no? En la clínica ves, el paciente tiene murmullo vesicular disminuido, hay matidez, ¿ya? Puede haber incluso desplazamiento de la zona hacia el lado contralateral, y en una radiografía se ve pues una radiopacidad, ¿no es cierto?, evidente con un nivel en algunos casos, ¿no? Entonces, ves que es un hemotórax, hay que tratar el hemotórax. De acuerdo a los porcentajes que manejan los cirujanos de tórax, también se va a ver esto, ¿ya? Hay hemotórax y neumotórax en general, para que vean que es un manejo conservador, ¿no? Cuando tienes un 10, 15%, no se hace mucho. Cuando tienes un hemotórax mucho más importante, ya tienes que hacer el tratamiento. Y el tratamiento es una colocación, una buena colocación de un tubo de drenaje torácico, ¿ya? Un tubo de drenaje torácico, o en algunos casos sí va a requerir una cirugía, ¿ya? Entonces, ¿cómo colocas un tubo de drenaje torácico? Ahorita lo vamos a conversar. Y la cirugía, ¿no? Se tiene que hacer una toracotomía amplia, importante, si es que cumples dos de estos criterios. Tú colocas el tubo de drenaje torácico, ¿ya? Y el paciente sale más de 200 cc por una hora, por 3 horas seguidas, es una indicación de que el paciente tiene que ir a hacer la operación. O si colocas el tubo de drenaje torácico y sale en la primera más de 1500 cc, significa que hay un vaso importante, una lesión parenquimal, pulmonar, de caja torácica importante, entonces también tiene que trazar la operación. Esos dos criterios sí o sí se tienen que cumplir para operar a un paciente de emergencia. ¿Y cómo se coloca? Les decía, el tubo de drenaje de tórax, seguramente alguien ha visto, si no, o ha escuchado. Entonces, si tienen oportunidad, vean cómo se maneja, es sencillo, ¿ya? Y que puede salvar la vida del paciente. Se ubica el quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿ya? Ubicas, lo marcas, dónde va a ser la zona, y cargas una jeringa, ¿ya? De 10 cc con lidocaína. Entonces, lo que hacemos, infiltras de dos en dos. Entonces, vas entrando con la aguja, vas infiltrando la piel, dos, luego dos cuando chocas sobre la costilla, ¿ya? O sea, tienes que rozar la costilla, y tienes que hacer una infiltración de dos, luego sobre la costilla otros dos, debajo de la costilla otros dos, y al momento de retirar la aguja otros dos. O sea, son los 10 cc que vas a usar para infiltrar. Después haces un corte con un bisturí, ¿no? Lo suficientemente amplio para que pueda entrar una pinza grande y la sonda, ¿ya? Haces la incisión, y luego con una pinza hemostática, una Kelly larga, curva, vas divulsionando hasta llegar hacia la cavidad torácica. Tienes que entrar por el... Entonces tú tienes los dos espacios, ¿no es cierto? Entonces por el borde superior de la costilla inferior. ¿Ya? Ahí tienes que entrar para que no lesiones el paquete vasculonervioso, ¿ya? Puede haber sangrado de un vasito intercostal y dolor. Bueno, el dolor torácico siempre va a estar presente. O sea, cuando tenga un paciente que tiene un trauma torácico, una fractura costal, hemotórax, neumotórax, probablemente el dolor va a durarle mucho tiempo, son semanas hasta meses, les causa el dolor a estos pacientes. Y se le coloca una sonda rectal, ¿no? Dependiendo, nosotros usamos en varones 28 o 30, y en mujeres usas 24, 26 o 28, conectados. Entras hasta la cavidad torácica y luego lo conectas a un frasco de drenaje, que es el que ven, ¿no? Tiene que tener dos aberturas, uno conectado a la manguera, ¿ya? Y el otro hacia afuera. Se coloca unos 300 cc de agua, ¿ya?
y se conecta a la manguerita, ¿no? Tienes que ver que esté oscilando, tiene que funcionar el sistema y después sellarlo. O sea, si sellas la piel, le pones un punto a la piel y que no se mueva la sonda, ¿no? El drenaje, una seda 2 ceros o seda cero, ¿ya? Y al final le colocas un esparadrapo grande a la piel y un esparadrapo a la conexión que va hacia el tubo de drenaje torácico, ¿ya? Y se mantiene, pues, y de ahí le haces controles radiográficos, ¿no? Dependiendo del caso que tengas en estos pacientes. Otra lesión que te va a causar una probable muerte rápida es una lesión de grandes vasos, ¿no? Entonces, una sección de aorta, del callado aórtico, ¿no? De la vena cava, bueno, podría ser, ¿no? Por un trauma. Acá se tiene que tener claro que tienes que dos opciones rápidas, o embolización al paciente si estás en un centro importante, sobre todo de manejo cardiológico, o hacer una cirugía resucitativa rápida, o sea, una toracotomía amplia, ese rato una esternotomía, y ver si se puede o no controlar. Lastimosamente el tiempo pues no te ayuda, el paciente un porcentaje muy altísimo fallecen rápidamente. Y el taponamiento cardíaco, que ya saben cuál es la clínica, la triada de Beck, ¿no es cierto? Eh, lo que tú tienes que ver cuando diagnosticas un taponamiento cardíaco son dos cosas. El hacer rápidamente una pericardiocentesis. ¿Cómo haces? Agarras una aguja grande, un catéter, si quieres, ¿no? Una aguja de Verres. Y agarras el sifoides, la piel sifoides, y haces una línea imaginaria dirigiéndolo hacia la mitad de la clavícula. Entonces, agarras esa aguja y entras en esa posición, ¿no? Para hacer un drenaje del pericardio. Entonces, con eso podrías salvar parcialmente al paciente, pero si no, igual tienes que hacer una ventana pericárdica, ¿no? Una cirugía para controlar el taponamiento cardíaco, ¿ya? Más o menos es así. Después nos vamos al siguiente paso de la TLC, que es la B, ¿no? La B es la ventilación. Entonces, ¿qué cosa tienes que ver? Que el paciente respire. ¿Cómo te das cuenta que el paciente está respirando? Con tres formas que tienes que chequear a tu paciente. Ver, o sea, ver que el paciente está respirando, ventilando, sentir, colocas el oído cerca a la fosa nasal para ver que haya movimiento de aire y oír, ¿no? O sea, con el estetoscopio y ver cómo está el pase del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Ya eso tienes que ver. Ver si es que no hay lesiones en el tórax evidentes, que de repente han pasado desapercibidas en el manejo inicial. Ya hay que hacer una inspección correcta, palpación, percusión y auscultación. Ese es el orden de evaluación de un tórax, de arriba hacia abajo y comparando ambos pulmones. Solicitar una placa de tórax posterior anterior, definitivamente, ¿no? Porque esto va de la mano con el examen físico que estás viendo, ¿no? Entonces, tener una muy buena radiografía te va a ayudar. Entonces, ¿cómo sabes que hay una buena radiografía? Que esté bien inspirada, que esté centrada, que no veas desviación del mediastino, desviación de la tráquea, ¿no? El índice cardiotorácico también, que ustedes lo saben, ver los espacios pulmonares, los espacios costofrénicos libres y demás. O sea, todo lo que ustedes ya han aprendido a ver una radiografía correcta tiene que tener igualito un paciente politraumatizado. ¿Ya? ¿Qué más? Te pueden alterar la ventilación. Acá hay bueno, una pequeña variante. O sea, no es que te va a matar rápidamente como en el A y el C. Acá en la B podría sí ser, pero no tan rápido. ¿Ya? Eso tiene que estar claro. Entonces, ¿qué lesiones van a alterar la ventilación? El neumotórax de tensión, ¿ya? Que sí, en algunos casos puede ser de gran mortalidad si es que no se trata rápidamente, ¿ya? Una contusión pulmonar, un neumotórax abierto y un tórax inestable. Entonces, el neumotórax a tensión, ¿ya? Igualito, hay una gran desviación de la línea media o de la tráquea hacia el lado contralateral, se ve una radiopacidad, perdón, una radiopacidad del pulmón, un colapso pulmonar importante, y el paciente normalmente está en mal estado general, ¿no? Está taquicárdico, está hipotenso, los ruidos, el murmullo vesicular está ausente en la zona de la lesión. Lo que tú tienes que hacer rápidamente en una motora de atención es colocar una aguja acá. Acá tenemos el ejemplo solamente del neumotórax, que es igual que el hemotórax, ya que tienes que colocar el tubo de drenaje torácico. O sea, ya lo hemos visto. La misma técnica, la misma forma, el mismo manejo, y para retirar el tubo también igual. Tienes que tener un pulmón expandido, una buena placa, que el tubo esté oscilando, que ya no produzca nada. Listo, con eso se puede retirar el tubo.
En el neumotórax, atención, como les decía, se tiene que hacer una toracocentesis, ¿ya? Porque rápidamente el paciente se va a deteriorar. Entonces acá tú tienes que ubicar el segundo espacio intercostal, línea clavicular media, agarras una aguja, ¿no? Lo que tengas, un catéter, punzas en esa zona y va a salir pues aire a tensión. Entonces ahí el pulmón que está totalmente colapsado pues va a soltar la presión torácica que tenía acumulada y normalmente el paciente mejora hasta que tú puedas tener un poquito más de tiempo para la colocación del tubo de drenaje torácico, que sería el manejo definitivo. La contusión pulmonar, ¿no? Básicamente se ve como imágenes algodonosas en la radiografía, pero hay que pedir una tomografía para llegar al diagnóstico certero, ¿ya? Entonces acá se tiene que hacer manejo inicialmente médico, ¿no? Analgésicos, muy buenos analgésicos, puedes usar tramadol a grandes dosis, oxígeno al paciente es dependiente y en algunos casos ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, viendo cómo es la evolución del paciente, puede que requiera una ventilación constante. El hemotórax ya lo hemos visto, pero igual acá, si no es algo masivo, también se tiene que colocar un drenaje torácico el tiempo que sea necesario. Un hemotórax abierto, que significa que tienes una lesión evidente, una herida soplante en alguna parte del tórax, o ves una lesión pues, por arma de fuego, por arma blanca y demás. Entonces acá lo que tú tienes que hacer rápidamente es convertirlo, ¿no es cierto?, a un hemotórax más estable. ¿Ya? Entonces haces un parche, ¿no? Tapas en 3 zonas, como acá está la imagen, ¿no? Entonces acá tienes la herida en la parte media. Haces un parche en 3 zonas y la parte baja lo dejas a manera de válvula, de vaivén, ¿ya? Eso es el manejo inicial de un neumotórax abierto, igual también hasta que tengas tiempo para convertir, hacer la colocación del tubo de drenaje torácico. El tórax inestable, ¿qué significa? O algunos le llaman el tórax en bolet, ¿no? Que hay 2 o más zonas en la parrilla costal fracturadas, pero en 2 zonas diferentes. O sea, 2 o más costillas rotas en 2 segmentos diferentes, separados, no en la misma costilla ni en la misma línea. ¿Ya? Entonces, para que haya un desbalance tóraco-abdominal, o sea, al momento de respirar el paciente se ve un hundimiento de esas zonas, o sea, no hay concordancia en la respiración con ese segmento que está alterado. ¿Ya? Acá se le colocan analgésicos, igual oxígeno a grandes dosis, ventilación casi siempre el paciente requiere y cirugía en casos muy extremos en los cuales tienes que hacer una fijación torácica, ya que no es lo común, ¿no? Más es manejo médico, netamente. Luego seguimos progresando en el ATLS y nos vamos a lo que es el D, ¿no? Que es la evaluación neurológica. Acá tienes que ver el nivel de conciencia, ¿no? El nivel de conciencia que ya lo has visto previamente en la evaluación inicial, tienes que reforzar otra vez acá, hacer un estudio mucho más completo, un screening mucho más claro del nivel de conciencia del paciente. Tamaño y reacción pupilar, ver cómo están las pupilas, ver con una linterna si es que hay reacción o no hay reacción, semiosis, midriasis, ¿ya? Si hay lateralización de alguna parte del cuerpo, lateralización de las manos, de las piernas, ¿no? Y el nivel de lesión medular, o sea, más o menos sospechar de qué lesión estás pensando que puede tener el paciente. No es diferente que tengas una lesión en la columna lumbar, que tengas en la columna dorsal, la columna cervical, la columna lumbosacra, es diferente. O sea, ahí tienes que ver dónde está la lesión importante en este caso. Acá puede haber confusión ante una hipoglicemia, por ejemplo, un paciente puede estar hipoglicémico y de repente pues te dices, no, pero de repente tiene un TEG o se ha intoxicado con algo y demás, entonces hay que ver, ¿no? Lo mismo, intoxicación alcohólica, drogas o narcóticos también te pueden confundir el estado de conciencia del paciente, hay que tener cuidado. La escala de coma de Glasgow, que ya la conocen, la modificada y con los nuevos parámetros, que tiene los tres parámetros básicos, ¿no? La apertura ocular, que te da 4 puntos, la respuesta verbal que te da 5 puntos y la respuesta motora que te da hasta 6 puntos. ¿Ya? Entonces, rápidamente tienen que saber valorar el Glasgow en todo paciente. Si es un traumatizado, mucho más razón. Y la última es de la TLS, es la E, ¿no? La exposición, ¿ya? Entonces, ver al paciente de manera completa. Hay que desvestir completamente al paciente. O sea, tienes que ver que no se pase ninguna lesión desapercibida.
ya, o sea, evitar un poquito el tema de vergüenzas y demás que puede pasar, entonces hay que desvestir al paciente para examinar correctamente. Pero también evitar hipotermia, o sea, rápidamente revisarlo y cubrirlo con alguna manta tibia, ¿ya? Después, hay que pasar unos sueros tibios, ¿ya? Mantener la temperatura ambiente, cubrir con cobertores tibios también, o sea, todo eso es importante para evitar la hipotermia en estos pacientes. ¿Por qué? Porque la hipotermia hemos dicho que junto con la acidosis y la coagulopatía es la tríada de la muerte, ¿no? La tríada de la muerte en todo paciente escéptico, traumatizado y demás, entonces va a ser un factor de mal pronóstico general, ¿no? Para todo tipo de paciente. Después seguimos la progresión de los 7 puntos de la TLS, viene la reanimación, ¿ya? Acá en la reanimación, igual, ¿no? Hay que ver qué cosa vas a hacer, ¿no? Va a ser una resucitación agresiva, manejo de las lesiones que comprometen la vida, o sea, volver a ver si tiene una lesión que no lo has controlado al 100%, volver a revisarlo. El RCP básico y el avanzado, que seguramente ustedes ya lo han visto, también cursos y demás, que lo saben a la perfección, entonces saber cuál es el ritmo de masaje, ¿no? Las dosis de atropina, de adrenalina que puedes usar también, eso es importante que lo recuerden. Volver a la secuencia del ACBD, o sea, ves el paciente y está mejorando, luego de un momento a otro desmejora, tienes que hacer reanimación, hace paro, tienes que volver a iniciar otra vez todo, porque de repente hay algo que se te ha pasado desapercibido y no lo estás manejando de manera correcta. Acá seguimos con monitoreo de EKG, colocación de sondas, esto está muy escueto y ver qué pacientes van a requerir o no. ¿Ya? La colocación de sonda Foley igualito, ¿no? Se debe colocar todo politraumatizado, exceptuando ante una sospecha de fractura de uretra, ¿no? Entonces, los signos de sospecha de fractura de uretra, qué cosa es que el paciente tenga una hematuria muy importante, una equimosis perineal, sangrado escrotal, la próstata no esté palpable y una fractura de pelvis inestable, sobre todo, te va a hacer sospecha de que el paciente pueda tener una fractura de uretra. Entonces no se coloca la sonda Foley. Y la pulsoximetría, saturación, que también tiene que tener todo paciente. Los exámenes auxiliares ¿ya? Que vamos a manejar son todos los que ya conocemos del preoperatorio, ¿ya? Las pruebas hemáticas necesarias, sedimento urinario y 3 radiografías que todo paciente politraumatizado debe tener. Una radiografía de cráneo, ¿ya? Frente y lateral, una radiografía de columna cervical que le hemos visto de frente y lateral y una radiografía de tórax y pelvis. ¿Ya? Entonces, todo paciente traumatizado tiene que tener estas radiografías, ¿ya? Para hacer un estudio inicial y va a hacer su valoración inicial. ¿Qué más? El estudio de diagnósticos abdominales, dependiendo si tú tienes una probable sospecha de lesión abdominal, vamos a ver qué cosa haces. Lavado peritoneal diagnóstico que ya no se hace, una ecografía sí es importantísimo hacer a todo politraumatizado, sobre todo un ecofaz, que es más rápido. La paroscopía diagnóstica ante las dudas importantes de lesiones inadvertidas, la parotomía exploratoria, de repente tomografía con contraste, siempre una tomografía con contraste. Después, ¿no? Otras pruebas ya mucho más específicas, la tomografía cerebral, simple, con ventana ósea, reconstrucción, para ver que no hay algunas fracturas que no la puedas evidenciar con una palpación simple, y estudios ya mucho más específicos, pielografía, cistografía, uretrografía. El ECOFAS que estábamos viendo que es parte del manejo, ¿no? Inicial en todo tipo de paciente, ¿no? Entonces agarras un ecógrafo, un transductor y tienes que buscar que no haya sobre todo líquido en las zonas de declive, ¿ya? O sea, el ECOFAS es una ecografía rápida, un estudio sonográfico rápido en pacientes por trauma abdominal, ver que no haya líquido pericárdico, que no haya perihepático, que no haya periesplénico y pélvico, en los 4 espacios donde más líquido se puede acumular en la cavidad abdominal. ¿Ya? Hay que saber hacer eso, distinguir líquido libre en una ecografía. Entonces, en toda esta revisión primaria, resumiendo, y ya para terminar, ¿qué cosas tienes que tener? Entonces, tienes que tener las funciones vitales bien claras del paciente, tienes que tener las radiografías que estamos diciendo, las 3 radiografías importantes del paciente, ¿ya? Que tengas que tener una ecografía FAS también inicial, que tengas un monitoreo, un electrocardiograma de base, y la colocación de sonda vesical, sonda nasogástrica, dependiendo del paciente que lo requiera. ¿Ya? Entonces, esos 5 puntos para conclusión de la revisión primaria. Después tienes la revisión secundaria. ¿No? Entonces, la TLS
te dice que tienes que hacer una evaluación integral del mismo trauma, una historia clínica completa, volver a preguntar, un buen estudio del examen físico también y completar con estudios específicos, o sea, volver a revisar todo lo que no habías todo lo que no habías tomado en cuenta inicialmente. Entonces, acá, en la revisión secundaria, tienes que ver que la historia clínica tiene que ser amplia, ¿no? Que el paciente no tenga alergias, si es que consume no medicamentos, si es que ha tenido antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, si es que ha ingerido o no alimentos, líquidos y cuánto tiempo antes del evento, y otra vez si es que no tiene algún otro tipo de alergias a contrastes o algún material externo. Acá tienes que hacer una revisión otra vez de arriba hacia abajo, o sea, ver que no hay lesiones en cabeza, en cara, en cuello, en tórax, abdomen, perine, extremidades y otra vez valorar el sistema nervioso central. Y lo último, ¿no? Es la reevaluación y monitoreo. Ya sabes qué tiene tu paciente, qué diagnósticos tiene, qué medidas le vas a hacer, qué medidas estás planeando hacer y tienes que reevaluar. O sea, vea que tu paciente tenga un nuevo monitoreo de las funciones vitales, si tienes un monitor pues estable y constante, pues muchísimo mejor para ti. Si no, tienes que controlarle tú mismo. Hacer un monitoreo del flujo urinario también es importante, ver cuánto orina el paciente politraumatizado. Monitoreo cardíaco, ¿no? Que no tenga problemas de arritmias sobre todo, y la efectividad del análisis, ¿no? Ver si el paciente está con dolor, no está con dolor, está taquicárdico, no está taquicárdico. Y lo último, los cuidados definitivos, ¿no? Entonces la TLS te dice que tienes tres opciones, ¿no es cierto?, claras. O el paciente se va de alta, ¿ya? O el paciente se hospitaliza, o de repente, en este caso, el paciente va a hacer operaciones, o de repente ya estaba en extremis y puede fallecer, ¿no? Entonces, los cuidados definitivos, transferencia a un centro de mayor complejidad, si es que ves que no vas a abastecerte en tu hospital, manejo en UCI, si es que va a necesitar un manejo completo en cuidados intensivos, o, y el manejo por la especialidad indicada, o sea, hacer interconsultas de todo lo que tú necesites. Ya, o sea, el cirujano recibe a todo el paciente politraumatizado, de ahí vas desglosando, de repente si tiene un trauma pélvico, vas a requerir una evaluación por traumatología, por ginecología, de repente por cirugía de cabeza y cuello, cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía reconstructiva, cirugía de mano, bueno, en general, cualquier especialidad que tú requieras necesaria, tienes que pedirla. ¿Ya? Ok, a ver, esta es la primera parte. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario de esta primera parte, ya si no, proseguimos al siguiente tema. A ver, que voy cargando. Si alguien tiene alguna duda de manejo lo que es un politraumatizado, avísenme por favor. Ya, a ver. ¿Se logra ver la pantalla ahora, Zoraida? Doctor. Zoraida. Sí, doctor. Se logra ver, ¿no? Ya. Sí, doctor. Ok, bueno, si no hay preguntas de politraumatizado, vamos a avanzar esto. No es tan largo, ¿ya? Es un resumen de la parte inicial, ¿ya? Entonces, lo que es el manejo de abdomen agudo quirúrgico, entonces, es la parte inicial o como decimos, el primer eslabón para que el estudiante, el interno, el residente, el médico, haga un buen diagnóstico diferencial. Sobre todo, ese es el objetivo de este título, ¿no? Que sepamos reconocer qué diagnósticos puede tener el paciente y saber cuándo un paciente va a entrar a hacer las operaciones. ¿Ya? Hay muchos errores en lo que es interrogatorio, en lo que es anamnesis, en lo que es examen físico, como ya están viendo, ya visto sobre todo el primer grupo de rotación de la práctica que les hemos mostrado las fichas, las historias clínicas, que hay mucho error, ¿ya? Entonces, el error inicial te hace caer en otro error y luego sigues en el error y el paciente pues va mal, ¿ya? Entonces hay que evitar eso.
¿no? O sea, tienen que aprender a tener un orden, a que todos los datos estén completos, hacer una buena evaluación física, un buen examen físico, buena anamnesis, para que tengas un diagnóstico mucho más certero y más seguro para estos pacientes. Entonces, el abdomen agudo, ¿no? Quirúrgico es eso, ¿no? Es un tema que tenemos que preguntar, que indagar, que examinar al paciente para ver si es que es candidato a cirugía. No sé, es como el título grande, ya es como que tú le tienes dudas de qué puede tener, pero tú le pones esto, abdomen agudo quirúrgico, listo. Entonces, con eso tú ya sabes de que el paciente tiene que entrar a sala de operaciones. O sea, tiene que entrar a sala de operaciones y de ahí tú vas desglosando lo que tú crees conveniente, ¿no? Descartar perforación de víscera hueca, descartar peritonitis, descartar apendicitis, descartar diverticulitis, o sea, en general de todo lo que vamos a ir hablando de acá para adelante, pues son temas igual relacionados con lo que es el abdomen agudo quirúrgico. O sea, es el título grande que tienen que colocar si es que no tienes la certeza de lo que tiene el paciente en ese momento. O sea, si pones este título, no está mal, está bien, y de ahí le vas desglosando todo lo demás. Entonces, esto, bueno, esta terminología de síndrome doloroso abdominal no sirve, ¿ya? No va, o sea, no quiero que ustedes hablen eso, ni pongan el diagnóstico eso, como muchos internos residentes dicen, no, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? Síndrome doloroso abdominal, eso no está bien para un médico, o sea, para un personal de salud no está bien, ya, o sea, porque eso es algo muy superficial, muy vago, que puede ser cualquier cosa, o sea, puedes tener un dolor abdominal que necesariamente no sea quirúrgico, ya, puede ser espástico, puede ser médico, puede ser ginecológico, puede ser referido, reflejo. Entonces, no nos sirve de hablar de esa forma. Entonces, tienes que decir bien abdomen agudo médico, abdomen agudo quirúrgico, si quieres hablarlo así en grandes términos. Entonces, para ver, ¿no? O descartar en este caso que tu paciente tenga un problema médico, entonces hay muchas causas, ¿ya? Causas abdominales de abdomen agudo médico. Tienes muchas, de estas tendrás pues 20, 30 cosas más, entonces que ustedes lo van a recordar, lo van a ir buscando, ¿ya? Para que tengan idea cuando hagan sus diagnósticos diferenciales. Entonces, de la afección del contenido de la parte interna, por ejemplo, en patología gastroduodenal, úlcera péptica, ¿ya? Enfermedad úlcera péptica, gastritis, que son dos patologías que lo ve inicialmente el gastroenterólogo, pero también puede ser en algún momento quirúrgico, entonces hay que tener cuidado en esta definición y en este diagnóstico. En patología intestinal, por ejemplo, dilatación intestinal, el hilio prolongado, obstrucción intestinal parcial, no es pseudoobstrucción, colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn, la colitis ulcerosa, megacolon tóxico, diverticulitis, que inicialmente es médico y también puede ser quirúrgico, colitis pseudomembranosa, tuberculosis enteroperitoneal, gastroenteritis, eosinofílica. En la patología hepática, a la cabeza las hepatitis, ya, virales, tóxicas, Buchiari, patología pancreática, pancreatitis, que también es inicialmente manejo médico, ¿ya? Agudas o crónicas, patología del mesenterio, paniculitis, mesenteritis, carcinomatosis por algún tumor de causa oculta, peritonitis en general, que también ver que es una peritonitis secundaria pues va a ser quirúrgica, ¿ya? ¿O no? Y en afectaciones de la pared, hematomas, infecciones y traumatismos. En general, de todo esto, los más importantes, ¿no? Son estos. Gastritis, ¿no? O sea, el diagnóstico diferencial de una gastritis por la frecuencia que tiene ese diagnóstico endoscópico, ¿ya? Por biopsia, ¿ya? La tuberculosis por el medio en el que estamos, ¿ya? Las hepatitis, ¿ya? También porque te simula muchos cuadros de litiasis vesicular y las infecciones en general. Entonces, estos cuatro grandes son lo que tenemos que descartar, que no tenga el paciente para ya pensar que va a ser un paciente quirúrgico o no. Bueno, la definición de abdomen agudo quirúrgico es un cuadro caracterizado por dolor abdominal moderado a intenso, ¿ya? De inicio reciente, ahí está la clave, o sea, no puedes tener un abdomen agudo quirúrgico, digamos, de un mes, de 3 semanas, o sea, eso ya no es un abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? O sea, puede que tenga sí una patología quirúrgica, pero no englobado en algo agudo, ¿ya? O algo reciente, eso quiero que entiendan, ¿ya? Con compromiso peritoneal, con signos de irritación peritoneal.
desencadenado por proceso patológico, tiene que ser intraabdominal, ya que requiere cirugía de emergencia. O sea, si cumple todos los criterios, recién se va a hacer un diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico. Puedes tener otras causas que no sean intraabdominales, que te estén provocando pues la misma clínica o parecida clínica, entonces ahí hay que descartarlo también de manera rápida, ¿ya? Acá es importante ver el grado de umbral del dolor. O sea, podemos tener los dos extremos. Pacientes que por una pequeña afección, ¿no? Un pequeño cólico, digámoslo así, tienes mucho dolor, ¿ya? O de repente problemas neuropáticos, migrañas y demás que van a empeorar el cuadro. O pacientes que tienen un umbral de dolor muy alto, muy tranquilos, ¿no es cierto? O sea, prácticamente no te avisa la sintomatología correcta y digamos, no le incomoda, ¿no? El cuadro actual que está teniendo el paciente. Entonces, acá también hay que tener cuidado, porque ver si vas a medicar rápidamente al paciente, no medicar ante la duda, no medicar, no poner analgésicos, pues eso también hay que ver si el paciente está conforme o no para poder seguir evaluando el cuadro que estamos pensando, ¿ya? Los tipos de dolor abdominal ya lo han visto en semiología, ¿ya? No es necesario repetirlo, básicamente un dolor visceral, es un dolor difuso, mal localizado, de intensidad leve a moderada, generalmente es un dolor inicial, ¿no? De cualquier cuadro quirúrgico. El dolor parietal ya está mucho más localizado, más agudo después de algún tiempo de que ha iniciado el cuadro, de una intensidad moderada a severa. Y el dolor referido, ¿no? Dolor que está en relación con el sitio de proceso original irradiado, o sea, un dolor irradiado referido a otra zona cercana, no lejana, ¿ya? Las características del dolor, pues un dolor tipo cólico, retortijón por contracción intensa de la víscera hueca, un dolor urente, quemante por irritación de las mucosas y penetrante, tenebrante, un dolor muy intenso por perforaciones sobre todo, ¿ya? Entonces, acá tenemos un cuadro que lo hemos hecho, lo hemos manejado con algunos chicos en la parte práctica. Hace un tiempo, que nos ha servido mucho para poder orientarnos a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, en esta hojita, ¿no? Se describen los cuatro tipos de abdomen agudo quirúrgico que existen. De causa inflamatoria, ¿ya? De causa traumática, de causa obstructiva y de causa neoplásica. Entonces, en cada uno vas a tener un cuadro clínico, un laboratorio, una imagen, alguna complicación y alguna patología por cada zona donde tú estás pensando. Entonces, con este cuadrito tú vas haciendo, llenar tus datos y vas a ver si es que un paciente va a tener o no algún tipo de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, por ejemplo, en la patología inflamatoria, ¿no? Que es lo primero, tienes todas las itis, que ya ustedes imaginen, ¿no? O sea, el cuadro clínico, ya, no lo vamos a escribir ahorita, simplemente es lo general, como les decía, ¿no? Puedes encontrar qué cosa, apendicitis, colecistitis, colangitis, diverticulitis, aniculitis, pancreatitis y todo, ya, todos los procesos infecciosos inflamatorios. La clínica, obviamente, es específica en algunos casos y no tan específica en otros, o con sospecha en algunos casos, pero casi todos tienen dolor, ¿no? Dolor abdominal, hiporexia, vómitos y malestar general. O sea, eso es lo que más o menos se maneja con patología inflamatoria. ¿Qué exámenes tenemos que pedir? Todos los prequirúrgicos y los especiales, que va a ser dependiendo a cada paciente. Si vas a pensar patología biliar, pues tienes que pedir perfil hepático. Si vas a pensar patología pancreática, un perfil pancreático. ¿Ya? Entonces tú vas viendo ahí. Ahora, en lo que es imágenes, ya básicamente, no, pues es el examen físico lo que nosotros tenemos que tener a la mano. O sea, hacer un muy buen examen físico, vas a tener una buena sospecha del cuadro inflamatorio. Pero también va de la mano, en algunos casos, hacer una buena ecografía o una buena tomografía o una resonancia, endoscopias en casos muy puntuales, colonoscopias también en casos muy puntuales o una CEPRE también en casos recién, por ejemplo, una colangitis que estás sospechando que va a ir bien con manejo endoscópico. Y las complicaciones de esta patología inflamatoria, ¿no? Va a ir a sepsis, shock séptico, falla multiorgánica y muerte. Esa es la progresión de las complicaciones. Ahora, de sepsis puede pasar a muerte, de sepsis puede pasar a falla multiorgánica, o no necesariamente tener falla multiorgánica, de shock pasa a muerte, o de shock se remite a sepsis, también podría pasar eso. ¿Ya? El siguiente cuadro es el abdomen agudo quirúrgico de origen traumático.
Entonces, acá el cuadro clínico obviamente va a haber un antecedente, ¿no? O sea, va a haber un antecedente de golpe, trauma, accidente, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Entonces, todas las vísceras se pueden lesionar, ¿ya? Pues desde arriba hasta abajo, trauma de esófago, trauma gástrico, trauma duodenal, trauma intestinal, de colon, de recto, de ano, de hígado, de vía biliar, de páncreas, de vaso, de retroperitoneo. Entonces, en la siguiente clase que hablemos de trauma abdominal, pues más o menos vamos a ir viendo así generalidades y cosas importantes de este tema. En general va a haber dolor, ¿no? Contusión, ¿no? Una zona de lesión o una solución de continuidad, una herida, pues, ¿no? Que tú estás pensando, sospecha y sangrado interno, sangrado externo también. Acá los exámenes de laboratorio son los mismos, todos los prequirúrgicos, no hay algo especial, ¿ya? Lo que es imágenes, hemos dicho que en trauma tienes que tener toda la batería correcta, ¿ya? Inicialmente una buena ecografía FAS, ¿no? Después progresar a una buena ecografía abdominal, tomografía con reconstrucción de la zona que tú estás pensando que puede un trauma duodenal, trauma duodeno-pancreático, trauma esplénico, entonces una reconstrucción de esa zona te va a ayudar muchísimo. Radiografías en algunos casos para ver que no haya perforación de víscera hueca, radiografías contrastadas también, que no se usan mucho, pero están descritas, y las complicaciones de este grupo, pues básicamente sepsis, hemorragia a la cabeza, shock, reoperaciones y también muerte. ¿Ya? El siguiente cuadro es de lo que es el abdomen agudo quirúrgico de tipo obstructivo. ¿Ya? Acá el cuadro clínico, pues ves todo lo que está sospechando de una obstrucción, ¿ya? Obstrucción, ¿no? Puedes tener vólvulo de intestino delgado, vólvulo de sigmoides, puedes tener bridas, adherencias, iliobiliar, intususcepción, que se ve en pediatría, estenosis, besuares, cuerpos extraños, que se llaman los oblicuos, hernias, tuberculosis, enfermedad de Crohn, algunos tumores también que pueden debutar de manera obstructiva y no solamente neoplásica. Acá estos pacientes en general tienen dolor abdominal, distensión abdominal, vómitos y ausencia de eliminación de flatos y heces, ¿no? O sea, es en general para todas sospechas de obstrucción intestinal. Los laboratorios son acá igual, los prequirúrgicos que ya conocemos, y sí es importante pedir un control de AGA y electrolitos para ver el medio interno de estos pacientes. Las pruebas de imágenes, todo paciente con un cuadro obstructivo, radiografía de abdomen, de cúbito y de pie. Las dos incidencias siempre son importantes, eso hemos dicho, ¿ya? Tomografía si es que hay mucha duda, endoscopías en casos obstructivos no se recomienda, a no ser que tengas un síndrome pilórico, un estómago retencionista, que en el cual tengas mucho lago mucoso gástrico y bueno, te ayuda la endoscopía. Y las complicaciones de este cuadro, ¿no? Pacientes generalmente están con deshidratación, sepsis, puede haber peritonitis por perforación, shock y la muerte, ¿ya? Y el último cuadro, ¿no? De la patología de abdomen agudo quirúrgico tipo neoplásico, ¿no? Acá el cuadro clínico va a ser variado, ¿ya? Puedes tener cáncer igual en cualquier parte, cáncer de esófago, estómago, intestino, apéndice, colon, recto, hígado, vesícula, vía biliar, páncreas, partes blandas. Acá normalmente los pacientes tienen pues síndrome caquéctico, síndrome consuntivo, ¿no? Malestar general, baja de peso, sensación de tumoración, ¿ya? Los laboratorios van a ser todos los prequirúrgicos y vamos a agregar marcadores tumorales, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen como tarea recordar qué tipo de marcadores son específicos para qué tumor. Por ejemplo, para el cáncer de páncreas hay uno específico, para el cáncer de colon otro, para el cáncer de estómago otro, para el cáncer de ovario. Entonces, hay marcadores muy específicos para cada tipo de lesión. Ya acá también tenemos que pedir proteínas totales y fraccionadas para ver con cuánto de estado nutricional está entrando, que es importantísimo en pacientes oncológicos, y el diagnóstico por biopsia. O sea, en general, para que ya más o menos tengan idea, todos los tumores, los cánceres del aparato digestivo deberían entrar a sala de operaciones con una biopsia, exceptuando el cáncer de páncreas, ¿ya? Todos menos ese, ¿ya? El diagnóstico de imágenes, ¿no? Vemos, básicamente tiene que ser una tomografía, bueno, está descrito de ecografía, pero es mejor una tomografía contrastada, resonancia, endoscopías, colonoscopías para el diagnóstico definitivo. Y las complicaciones de este cuadro, no puede haber sangrado, perforación, obstrucción, metástasis y muerte, ¿no? La progresión de cualquier tumor que puedas encontrar.
Y la patología por zona anatómica, bueno, esto también es básicamente lo que ustedes conocen, ¿no? Describir, ¿no? ¿Qué patologías tienes con dolor en hipocondrio derecho? Que tengas, pues, cálculos biliares a la cabeza. En el epigastrio que tengas, pues, gastritis, pancreatitis. En el lado izquierdo que tengas alguna úlcera duodenal. En la parte del mesogastrio, pues, tener inicialmente apendicitis, luego pancreatitis. En el flanco derecho puede haber cólicos renales. En el flanco izquierdo igual o enfermedad inflamatoria intestinal, en la fosa ilíaca derecha apendicitis en la cabeza, en el hipogastrio que tengas una infección urinaria, una EPI, y en la fosa ilíaca izquierda igualito una enfermedad diverticular o problemas pélvicos a la cabeza. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico, hemos dicho, de todo abdomen quirúrgico es siempre clínico. ¿Ya? Y el orden es inspección, ¿no es cierto? Auscultación, palpación y percusión. Es diferente a comparación de examinar un tórax, ¿ya? Entonces, el diagnóstico en el interrogatorio es importantísimo el tiempo de enfermedad, lo hemos dicho, ¿no? O sea, tienes que desglosar desde cuándo está empezando la enfermedad actual. O sea, no te puedes confundir con que el paciente diga que está mal hace tres meses y luego sigue con dolor hace 2 semanas, pero tiene más dolor desde un día antes de que ingrese. O sea, te puede decir muchas cosas. Tú tienes que saber distinguir el tiempo de enfermedad real del paciente por el cuadro que está entrando. ¿Ya? Eso es básico. El tipo de dolor que tiene también. ¿Qué síntomas agregados también tiene el paciente? Si tiene vómitos, si ha tenido fiebre, si es que se ha operado de algo, eso hemos dicho que es muy importante para nosotros, ¿ya? Antecedentes médicos de alergias y demás, consumo de medicamentos y si ha hecho alguna cosa el paciente. ¿Ya? El examen físico, ya lo han visto cómo se maneja, ver inicialmente si el paciente está estable o inestable, ¿no? Entonces, ver las funciones vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación y temperatura. Ver la fase, o sea, con qué actitud está viniendo el paciente, si está pálido, si está rubicundo, si está cianótico y demás. La actitud, si viene caminando, en silla de ruedas, en camillas, diferente. La posición, si es que va asume al examinarlo alguna posición que le puede calmar el dolor, una posición antálgica, ¿ya? Maniobras que desencadenan el dolor abdominal, si es que hay un movimiento importante que va a empeorar el dolor, la tos y demás. Los signos, ¿no? Que tú vas a ver a tu paciente, palidez, ictericia, cianosis, rubicundez, petequias o heridas evidentes. Y yendo al examen físico, hemos dicho primero es la inspección, ¿no es cierto? Ver, ¿no? Las características del abdomen del paciente, o sea, que pueden orientarte a alguna causa. A veces si tienes un abdomen deformado, un abdomen con cicatrices, un abdomen irregular, si es un abdomen plano, si es un abdomen globoso, un abdomen batraciano y demás, ¿no? El tipo de abdomen que tú vas a encontrar al palpar ver la forma, ¿no? Si tiene alguna herida importante, si tiene quimos y demás, que también nos va a hacer sospechar. La auscultación, ¿no? Los ruidos hidroaéreos pueden variar en cada patología, ¿ya? Entonces, acá hay que escuchar bien los movimientos peristálticos. Normalmente son 7 a 8 movimientos por minuto en un paciente que no tiene problemas ni de estreñimiento, ni de ilio, ni de obstrucción intestinal. Hay que auscultar con calma cada cuadrante y hay que ver qué tipo de ruidos tienes, la intensidad y la duración de cada ruido hidroaéreo presente. La palpación es la parte más importante del examen físico porque el palpar un abdomen es un arte, o sea, hay que saber palpar. Hay muchos que pues, bruscamente van a la zona donde tiene el dolor y la aplastan al paciente y obviamente le va a doler y dicen, no, es quirúrgico, entonces no es así. O sea, hay que examinar, ¿no? Desde la zona más lejana donde hay la sospecha. O sea, si tienes sospecha de apendicitis, vas a empezar a examinar por el lado más lejano, que tendría que ser el hipocondrio izquierdo. Luego vas bajando para que distingas la calidad que hay y la resistencia o no de cada cuadrante, ¿ya? Entonces vas yendo poco a poco, palpando suave para hasta que llegues a la zona donde está la probable sospecha que tú estás pensando que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, mientras que se palpa, el paciente lo vas distrayendo, ¿no? No lo vas hablando, le vas diciendo otras cosas para que no haga una contracción voluntaria, que no puje el paciente y demás. Entonces, hay que tratar de ir con mucho cuidado, ¿no? Y viendo y examinando al paciente. Cuando tú hay cuando hay mucha resistencia muscular involuntaria y reacción peritoneal, entonces esos son los diagnósticos ya para un abdomen agudo quirúrgico. O sea, que tengas reacción peritoneal y resistencia muscular sin que el paciente lo provoque, ya es indicativo que el paciente tiene que entrar a sala de operaciones, sea la causa que sea. ¿Ya?
El tema de percusión, ¿no? Hay que detectar que no haya líquido libre, que no haya el timpanismo, la matidez, dolor ante una percusión suave, igualito indica que hay signos de irritación peritoneal, ¿no es cierto? O sea, cuando tú percutes y hay mucho dolor, mucha reacción peritoneal, ya no queda otra, también el paciente tiene que entrar a hacer operaciones, por la causa que sea. Ante la duda, el paciente va a observación, solo con hidratación, sin analgésicos y reevaluación en 6 a 8 horas. Entonces, tú tienes la duda de que el paciente es quirúrgico, no vas a hacer nada, digo, de manejo médico, antibióticos, nada. Entonces, simplemente es observación, hidratación, por ahí una ranitidina máximo podrías usar y pedir todos los exámenes necesarios para que llegues a un diagnóstico correcto. ¿Ya? Más que todo, si el paciente ya se ha automedicado antes, ha estado con algún tratamiento previo, se operó antes, entonces hay que estar seguro de que el paciente sea quirúrgico. Los exámenes complementarios ya son los mismos, el prequirúrgico, dependiendo de dónde vas a ir, pensando amilasa, lipasa, perfil hepático, sedimento urinario, si vas a hacer una paracentesis y demás. Los estudios de imágenes complementarios hemos dicho que no son definitivos, o sea, son de ayuda, pero no al 100%, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sobre todo con las ecografías que hemos visto con el grupo de práctica, que hay muchísimo error en el manejo de una ecografía, o sea, hay que leer bien la descripción desde la parte alta y no solamente leer las conclusiones, porque puede haber errores de tipeo, que se les pase algún diagnóstico, simplemente que no sea lo que uno está pensando. Placa de tórax, radiografía de abdomen, de cúbito y de pie, tomografía, resonancia magnética, todo lo que sea necesario de acuerdo a la sospecha que estamos teniendo. Entonces, ¿qué es lo más importante para el diagnóstico de un agudo quirúrgico? El examen físico, ¿no? La anamnesis y el examen físico, o sea, el palpar, el examinar a un paciente, esa es la clave para que tú hagas un diagnóstico bueno y correcto. Y el diagnóstico diferencial, ¿no? Ya lo hemos visto, pero en general hay pues los tres tipos, ¿no? Del quirúrgico que estamos hablando, del abdomen agudo médico, hay muchos, ¿ya? Infartos, neumonías, salmonelosis, intoxicación alimentaria, cólico renal o ginecológicos, ¿no? Por ejemplo, el paciente está embarazada, un vaso ectópico, un quiste de ovario, una EPI, endometritis, endometriosis, síndrome de medio mes y demás patologías ginecológicas que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de pacientes con abdomen agudo quirúrgico de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis complicada, tenemos un quiste diatídico complicado al otro lado, ¿ya? Tenemos una perforación biliar, un quiste hidatídico abscedado sobreinfectado con fístula, una obstrucción intestinal por una estenosis tumoral en el intestino delgado y demás imágenes que podemos tener. Entonces, en general, el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Va a ser poner al paciente en NPO, sonda nasogástrica de gravedad, sí o no, en algunos casos, viendo la hidratación correcta, antibióticos profilácticos o terapéuticos, si ya tienes el diagnóstico claro, analgésicos también, sonda Foley y control de funciones vitales y balance hídrico estricto en todos los pacientes. La intervención quirúrgica de emergencia, ¿ya? O sea, ves que el paciente tiene abdomen quirúrgico, tienes que operarlo, ¿ya? Lo operas. Pero el 5% van a resultar de abdomen en blanco, ¿ya? O sea, lo que llamamos el SAS, sin alteraciones significativas, ¿no? Sobre todo en edades, pues, importantes, ¿no? Sobre todo en pacientes mujeres en edad fértil, jóvenes, ¿no? Que hay mucha más probabilidad de falla diagnóstica o que simplemente operas pues si no encuentras lo que tú estás pensando, ¿no? Que eso está dentro del promedio estadístico de todos los centros. Ya, en general entonces tienes que saber distinguir un abdomen agudo que no sea crónico, ya, tiene que ser algo agudo, hemos dicho el tiempo importante para valorar si es que va a ir o no a cirugía, si va a requerir o no estudios previos a una probable intervención quirúrgica, entonces eso también tiene que estar claro. Y el seguimiento y la evolución, ¿ya? Cada cuadro va a ser que tenga un seguimiento específico, cada paciente es diferente, hemos dicho, ¿ya? Y el tratamiento según la enfermedad de base, ¿no? Ver que lo que tú estás pensando, pues tenga relación con el diagnóstico, con la sospecha clínica y demás. Y la morbimortalidad, ver cuánto de morbimortalidad tiene cada paciente, ¿ya? Dependiendo de cada patología que tengas, va a tener un grado de morbimortalidad. Si el paciente va a requerir alguna otra intervención quirúrgica, si va a ir de alta, se va a hospitalizar, va a ir a la UCI o va a fallecer. O sea, como hemos dicho, en cirugía tienes que ser mucho más riguroso
peligroso y agresivo y decidir rápidamente si es que tienes o no el manejo ideal para estos pacientes. Y creo que eso es todo. Ya. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario, chicos, ya para terminar, por favor. Doctor, buenas tardes. Doctor, una preguntita, por favor. Sí, dime. Gracias, doctor. Doctor, ante la duda de un abdomen quirúrgico, al paciente lo mantenemos en observación y cuando esté en observación le damos algunas indicaciones como NPO, antibióticos, analgésicos, o estos alterarían la... No. Ya, claro, como les he dicho hace un ratito, o sea, si tienes duda, no puedes ponerle nada. ¿Ya? O sea, no puedes ponerle nada al paciente. ¿Ya? Solamente hidratación y observación. ¿Ya? Y reevaluar al paciente. Tampoco es un plan de que tú lo dejas al paciente y lo estás pues observando a cada rato, ni palpando a cada rato, eso también no está bien. O sea, darle su tiempo al paciente, ¿no? Si tienes duda, lo pasas a un ambiente de observación que esté tranquilo, relajado, si quieres, ya, le pones su hidratación y lo vuelves a reevaluar en 6 horas, si quieres, si tienes un hemograma inicial, le pides otro o algún otro examen que te ayude al diagnóstico definitivo, ¿no? Pero idealmente es no hacer mucho, no ponerle nada al paciente hasta que no tengas la certeza de lo que tenga el paciente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario más? ¿Nadie?